Muy buenas con todos. Que Dios les bendiga grande, rica y poderosamente. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa muy, pero muy particular, muy especial realmente, que está dispuesto para vuestra bendición y vuestra edificación. Hoy tendremos el mensaje de la bendita palabra de Dios, justamente pensado en el Evangelio según San Marcos capítulo 13, hablando justamente acerca de los últimos tiempos. Qué temita, ¿no? Muy importante. Sin embargo, también tendremos nuestro buen tiempo de oración. Continúe con nosotros, por favor. Ya estamos entonces en este momento para continuar en este instante con este precioso programa que no tiene otro objetivo que bendecir completamente su vida. Sí, y decimos esto en razón de que vamos a comenzar a orar en este momento, en este segundo, en este instante, bendiciendo su vida, y oramos. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, Dios todopoderoso, Señor del cielo y de la tierra, del mar y todo lo que en ello hay. En esta hora, oh Dios todo suficiente, venimos ante tu presencia, agradeciéndote, Señor, por todas las cosas buenas, lindas, preciosas y maravillosas que tú nos das. Señor, bendice con toda unción y bendición espiritual. Derrama cada día más y más de tu poder, de tu espíritu, de tu palabra, de tu bondad, y que la gloria de Dios, Señor, se manifieste inmensamente en nuestras vidas, en nuestras familias, en las personas que están enfermas. Señor, oramos para que el poder de tu nombre, Señor, en tu nombre, bajo tu comunión, por el poder y la autoridad de tu palabra, seas tomando la vida de estas personas y sanándolas, Señor, de toda enfermedad, de toda dolencia. Señor, derrama de tu poder y de tu palabra, Señor, en la vida de todas las personas por las cuales oramos en este momento, que nos están viendo, que están escuchando, Señor, que nos han pedido oración, que nos han escrito por los diferentes medios de redes sociales. Que el poder de Dios esté en la vida de cada una de las personas por las cuales oramos, Señor. Cada día más y más de tu poder y presencia en las personas que necesitan de un trabajo, por las personas que necesitan realmente de ti, Señor, de su presencia, Señor bendito. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En el poderoso nombre de Cristo Jesús, oramos por bendición, por provisión económica, financiera, de trabajo y de bienestar para la vida de todas las personas, y aún todos sus seres queridos y amados que necesitan tanto de Dios, del Señor y de su amor. Muchas gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Por favor, no se vaya, continúe con nosotros en este momento, no sin antes animarle a que usted, por favor, se suscriba a nuestras páginas de redes sociales que están apareciendo en pantalla, con el objetivo de poder compartir y poder unirnos para llevar la palabra de Dios a muchos más lugares, que tanta falta hace de Dios un principio, un valor, un fundamento, una palabra a tiempo, que es como un bálsamo y un refrigerio espiritual para la vida de todas las personas que los necesitan. Recuerda que hay muchas personas que están esperando que usted dé un paso de amor, un paso de fe, un paso de obediencia, y que nos unamos para poder predicar y enseñar la bendita palabra de Dios. Continúe con nosotros.
Ya estamos entonces en este momento para poder compartir con ustedes en este tiempo donde textualmente hablamos de las Sagradas Escrituras. Y sí, el tema que nos ocupa en esta hora tiene que ver con los últimos tiempos, sí, los últimos tiempos. Y está basado aquí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 13, a partir del verso 5 en adelante. Y vamos a leer unos cuantos versículos en este momento. Y dice así la bendita palabra de Dios. Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y hambres y alborotos. Principio de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, que os entregarán a los concilios y en sinagogas, y os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Mis queridos amigos y amigas que nos escuchan en este momento, la palabra de Dios nos enseña aquí acerca de estos eventos, justamente, sí, de los últimos tiempos. Y si ustedes me permiten una pregunta en este momento, bueno, ¿y cuáles son las cosas que estamos viendo justamente en estos tiempos? Hemos visto una proliferación de la maldad cual nunca ha habido en la historia del mundo, sí, de toda la humanidad hasta el día de hoy. Hemos visto cómo los lugares más oscuros han salido justamente del pantano, ¿verdad?, a la superficie, y casi que se han presentado como algo normal, común o corriente, de que es tan frecuente ver todas las manifestaciones de la oscuridad. Pero en esta hora yo te quiero decir que tú y yo tenemos un refugio oportuno, un refugio que no es de cartón, sino que tiene que ver con la misma maravillosa e infinita presencia de Dios, acogiéndonos y haciendo parte de nuestra vida los principios de Dios, la palabra de Dios, las promesas de Dios, que nosotros hacemos tanto énfasis, ¿no? Porque nos encanta realmente hablar acerca de las promesas de Dios. Pero la palabra de Dios justamente nos enseña aquí acerca de estos últimos tiempos y sus acontecimientos. Nosotros estamos viendo en las noticias estos rumores de guerras y muchas cosas más, que posiblemente el inicio de una tercera guerra mundial y muchas cosas más como nunca antes lo hemos escuchado, ¿no? Ahora, déjame decirte que es muy claro que Dios tiene el control de toda esta situación. Sí, de toda esta situación. Y tenemos guerras en los actuales momentos que tienen más de 2 años. Y pues Dios todavía sigue tomando el control de las cosas, muy a pesar de que la gente en su limitada conocimiento puede decir que no, que Dios no tiene el control, pero más bien es todo lo contrario. Pero veamos estas señales, estas causas, estos acontecimientos de estos últimos tiempos, donde el Señor Jesús manifiesta en primer lugar a partir de aquí de verso 5, ¿verdad? Y 6, donde te dice básicamente aquí en Marcos 13, versos 5 y 6, que hay que estar apercibido y que no te dejes engañar. Claro, porque hay gente que te muestra algo que brilla, ¿no? Y no es precisamente oro. No es precisamente oro. Parece que fuera oro, pero no es oro, ¿no? Puede ser una bambalina, puede ser un metal que se parece, pero sometido a la prueba realmente nos damos cuenta que no es oro. En fin, muchas cosas que parecen, se supone, se presume, se presentan como algo igual o es igual o parecido, pero no lo es. ¿Saben por qué? Porque cuando ya se analiza, se hace las pericias del caso, te das cuenta que no es el metal precioso, por ejemplo, ¿no?, llamado oro. Bueno, así también hay muchas personas que hablan
y se quieren hacer pasar por el Cristo, por el Mesías, de muchas formas, de muchas maneras. Y el consejo de nuestro Señor Jesucristo es que por favor no se dejen engañar. La Biblia nos enseña también aquí a partir del verso 7 de todos estos últimos acontecimientos. Dice, cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, dice, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin, ¿no? Aún dice que es necesario que suceda así, pero que esto no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principio de dolores son estos. De modo que aquí ya en el verso 7 y 8 te habla acerca de guerras, de rumores de guerras y otro tipo de problemas que son conocidos, que precisamente la profecía bíblica te habla acerca de los últimos acontecimientos. Y habla esto de levantarse reino contra reino, nación contra nación, grupos, por ejemplo, que son muy belicistas, ¿no? Nos respetamos como lo que más, nos apegamos a los principios y fundamentos de la palabra de Dios, que al fin y al cabo agradar a Dios es lo más vital, es lo más importante, ¿no? Muy a pesar de la pérdida y de la carencia del temor a Dios con que las personas hoy en día caminan con muchas cosas en sus manos, pero lamentablemente, y tenemos que decirlo con mucho pesar, pero muy apartados de Dios, y eso es una lástima porque eso definitivamente para nada alegra el corazón de Dios, sino más bien entristece. Que esas personas también necesitan de Dios, por supuesto que necesitan, y todos necesitamos, nadie es más que nadie. Solamente somos un producto de la gracia y la misericordia de Dios, que unos los hemos encontrado y otros todavía no han comenzado, otros están en el camino, otros están afianzándose, afirmándose completamente en los caminos de Dios. La Biblia nos enseña aquí claramente de que aún los cristianos serán azotados, ¿no? Eso lo dice claramente luego de que menciona de estos alborotos y hambres y terremotos y muchas cosas, fenómenos realmente de la naturaleza que se presentan, ¿no? Pero el verso 9 y 10 te habla claramente: mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos, ¿no? Claro, nosotros sabemos y tenemos un poquito de discernimiento de que hay situaciones en las cuales lamentablemente, hay autoridades que no tienen temor a Dios, que no aman a Dios como debe de ser. Y sí, ciertamente no hay temor a Dios en sus vidas, ni en sus pasos, ni en sus decisiones, porque hay decisiones que la hacen impulsados por cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y todo aquello que es en contra de la palabra de Dios, definitivamente Dios no está de acuerdo con este tipo de situaciones o decisiones. Pero la Biblia nos dice aquí en el verso 10 que es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Miren, antes a todas las naciones. Sí, es necesario que sea predicado a todas las naciones, ¿no? ¿Tú has predicado ya el Evangelio? ¿Eres parte de esta promesa? ¿Eres parte de esta bendición? ¿Dios ha tocado tu corazón? O tal vez Dios ha tocado tu corazón, pero has hecho caso omiso a este mandato, a esta orden, a este pedido de Dios. Es necesario que el Evangelio sea predicado antes en a todas las naciones. A veces nosotros tenemos una mirada muy egocéntrica y a la vez egoísta también. ¿Saben por qué digo esto? Porque nuestro mundo gira alrededor de nuestra familia y no nos importa en lo más mínimo y absoluto nuestro prójimo. Y eso no debe ser así. La gente a través de los años ha perdido la bondad,
ha perdido el amor al prójimo, ha perdido la conciencia de que nuestro amor no solamente es a Dios, sino amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Se ha perdido realmente eso en nuestra cabeza, se ha salido de nuestro corazón, de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro espíritu y de todo nuestro ser. Y por eso vivimos tan carentes realmente y con un queme importismo tan acentuado de que vale solamente lo que me pase a mí y a mis seres queridos y amados, y el resto ¿qué? ¿Y del resto qué va a pasar con el resto? ¿Qué va a ocurrir con el resto? Todas las personas debemos ser objetos de la gracia y la misericordia de Dios. Y en realidad el Señor está allí justamente para ayudarnos, para cubrirnos. Pero ¿qué de los demás? Esta palabra de Dios, aquí en el verso 10, que es necesario que el Evangelio sea predicado, es porque realmente el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Por eso la Escritura también nos habla de una directriz, de una guía del Espíritu Santo, justamente para que nosotros podamos seguir las pisadas de nuestro Señor, de nuestro Dios. Dios mío lindo, no solamente es de ir a la iglesia, de a veces cantar, pendientes de la letra o algunos con la mente en otro lado, sino que darse cuenta si estamos alineados, sincronizados, sintonizados realmente con el mandato de Dios, con las órdenes de Dios, con los deberes que Dios nos ha dejado, con sus tareas, para que podamos cumplir justamente sus designios, cumplir su palabra y sus mandamientos. La palabra de Dios nos dice aquí en el versículo 13, donde dice claramente que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Miren, duro, difícil, ¿no? Seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Seréis aborrecidos de todos, miren, de todos, completamente de todos, por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Mis queridos amigos, sin duda que hay mucha gente que en algún momento, sin nosotros haber hecho daño en lo más mínimo, en lo más absoluto, sin muchas veces ni siquiera conocerlos, la gente nos llega a aborrecer porque conocemos de Dios y porque hablamos la palabra de Dios. Preferimos hablar la bendita palabra de Dios con la ayuda, con la guía de Dios. No nos creemos más que nadie en lo absoluto. No porque gente dice, no, que eres creído porque conoce de Dios. No, ¿cómo puede ser creído una persona porque conoce de Dios? Solamente agradecidos nomás con Dios. Yo necesito, usted necesita, y todas las personas, todos los seres humanos necesitan y necesitamos del amor de Dios. No podemos seguir viviendo como que si nada ha pasado por los designios de otras personas que no tienen temor a Dios versus lo que realmente Dios nos manda a pedir. Por eso dice la bendita palabra de Dios que seréis aborrecidos. Sin embargo, el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se queda en el camino, que un día llegaron, hicieron una decisión de fe, pasaron adelante, posiblemente hasta lloraron, posiblemente se manifestaron, hicieron muchas cosas, pero ¿saben qué? Luego de un tiempo, nunca más se los volvió a ver. ¿Dónde quedó ese amor, esa palabra, esas horas, esos tiempos de ayuda, de bendición, de discipulado? La gente se burla muchas veces de Dios, no porque diga la palabra, yo me burlo de Dios, no, pero con sus hechos, con sus actos, con sus acciones, la gente se burla de Dios. Y muchos cónyuges, en lugar de ayudarles a que abran los ojos a buscar de Dios, les acolitan esa cuestión, les festejan, les impulsan ese tipo de cosas. Y eso lamentablemente es muy triste porque muchas veces debería haber en una casa un remanente, ¿no? Por dar un ejemplo, si el esposo es malo, bueno, que la esposa sea una buena esposa, que pues tengan temor a Dios, ella tenga temor a Dios. O lo contrario, ¿no? Si la esposa es mala, una mala mujer, no estoy diciendo que todas las mujeres son malas,
Cuidado, me vaya a sacar de contexto las palabras. Pero si la esposa es mala y el esposo conoce a Dios, pues que su temor a Dios más bien debe ayudar, impulsar para que la gente se vuelva completamente a Dios, se vuelva al Señor. Pero no, muchas veces la gente se hace daño entre ellos mismos, se impulsa al mal. No, no quiero ir a la iglesia, no quiero buscar de Dios. Ya no busque, sí está bien. Ay, que no sé qué, es que me parece, es que creo, es que esto de aquí, lo de más allá, y que esto y lo otro. Sí, así ha de ser, ¿no? Entonces, en lugar de, no, de acciona, reflexiona. No te das cuenta del camino, no te das cuenta de a dónde Dios te sacó, te perdonó, te ayudó, te rescató. Le prometiste a Dios buscarle a Él. ¿Y saben qué pasó? La gente le da la espalda tan pronto como está bueno de salud. Eso pasa. Es lamentable, muy lamentable. ¿Eso ocurre? Sí ocurre. Por eso es que solamente el que persevere hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. La salvación es inmediata a través de Cristo Jesús, pero el libro de Hebreos nos habla de cuidar esta salvación tan grande, ¿no? Usted puede tener una mascota, un animalito, puede tener una bonita planta, pero eso no significa de que ella misma, la planta, se pone abono, se echa agua ella misma, ¿no? A menos que llueva, ¿no? Pero no, hay que hacerlo. Entonces, tenemos que abonar, cuidar nuestra vida delante de Dios y proponer en nuestro corazón, ¿no? Así como Daniel y muchos otros propusieron no contaminarse ni con la comida, ni con los males, ni con los valores de Satanás o del enemigo, ¿no? Ellos no querían contaminarse, querían hacer la voluntad de Dios. Por eso en este momento debo decirte que podrán haber todas las señales habidas y por haber, las que hay, las que faltan y las que se manifestarán en un futuro, no sé si cercano o lejano, porque nadie sabe ni el día ni la hora en que vendrá el Señor. Pero lo que sí nos dice claramente la palabra de Dios, por ejemplo, en el verso 19 de aquí de Marcos 13, dice, porque aquellos días serán de tribulación cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. O sea, será una persecución contra las cosas de Dios, contra la iglesia, porque la gente habrá perdido completamente el temor a Dios, ¿no? Porque hay gente que vive así sin el temor a Dios, como que si nunca le van a dar cuenta a Dios, ¿no? Todos, señores, amigos, amigas, lo decimos con toda humildad, pero fortaleza y determinación. Todos nosotros algún día tendremos que darle cuenta a Dios por lo que has hecho, por lo que dejaste de hacer, por lo que tenías que hacer y no lo hiciste muchas veces. Por todo tendremos que dar cuenta a Dios. Por esos impulsos que Dios tocó tu alma, tu vida, tu mente, tu corazón y sencillamente te hiciste ese loco, decidiste hacer caso omiso a los principios, a los valores de la palabra de Dios. Se te hablaba de apoyar la obra de Dios y la gente se hizo a un costado, ¿no? Con un corazón duro, tan duro, ¿no? Otros vamos en el camino de predicar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, ¿no? Qué duro que es todo esto, ¿no? Y que será también, ¿no? Por eso finalmente dice la Escritura, y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Amigos, realmente esto es así. El Señor ha acortado y acortará estos días, porque si no, de otra manera no vamos a poder soportar. De hecho, este soportar es agarrados de Dios, con la bendición de Dios, con los cuidados y la protección de Dios, porque si no, sería muy difícil. Pero Dios tiene cuidado de nosotros y Dios conoce nuestro corazón, nuestro temple, los tiempos y todo. Y repito, todo es por la gracia y misericordia de Dios. Solamente Él y su divina providencia, su misericordia es la que hasta aquí, hasta este día, nos ha sustentado
y mientras el Señor nos sigue sustentando, ayudando y estamos firmes en los caminos de Dios solamente por su gracia y por su amor, por su eterna bondad para con nosotros, es que nosotros estamos firmes en este momento y podemos decirle también a usted, estate firme, procura con toda tu vida estar firme para que nunca te apartes de los caminos de Dios y puedas cuidar tu salvación. Oremos. Padre nuestro, Padre bendito, Padre amado, derrama de tu amor y de tu poder en favor de todas las personas que en este momento nos están viendo. Señor, llega con esta palabra de Dios, que la gente viva con conciencia, no como que nunca va a pasar nada o que nunca va a tener que dar cuenta a Dios. Oramos por estos enfermos, oramos por las personas que tienen necesidad de Dios, de provisión para sus casas, sus hogares y sus familias. Señor, muchísimas gracias. Te pedimos todo esto en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Si esta palabra de Dios ha sido de bendición para su vida, por favor no duden en suscribirse y ayúdenos a compartir la palabra de Dios. Suscríbase, inscríbase, deje un like, una palabra de bendición, deje su petición de oración que nosotros con mucho gusto lo llevaremos ante la presencia de Dios. Que Dios les bendiga grandemente y será hasta una próxima oportunidad.